Che, vos me dijiste o tiraste un concepto ahí que me fascinó, que es como que queremos vivir de las memorias del pasado. Uh-huh. Vos, y yo llegué a vos porque hablaste de las noticias en tu Twitter respecto de lo que viene ocurriendo con el Museo Nacional Ferroviario, los despidos, que es algo que ya lamentablemente es recurrente en todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario en Argentina, principalmente en las líneas metropolitanas del AMBA. Pero hay algo súper interesante. Vos dijiste como que queremos siempre como estas memorias del pasado, vivir del pasado. Bueno, pero si nos vamos a esa cuestión de los ferrocarriles, vivir del pasado son los 90 y los 90 no estuvieron tan buenos para los ferrocarriles. Claro. ¿Por qué crees que ese volver al pasado no fue un volvamos al pasado a los 50, 60, donde podíamos ir a Bahía Blanca en 10 horas? Sí, 7. 7. Llegó a ser 7. Y ahora es si tenemos que sacar el tren a Mar del Plata, saquémoslo. Claro. Me parece que, bueno, hay distintos niveles de pasado, por empezar, ¿no? Entonces también creo que me refería a ese pasado como más glorioso y no al pasado de los 90. No hubo lecciones aprendidas en el medio, pero sobre todo también este nuevo gobierno, que ya no es tan nuevo, viene a poner en práctica una desregulación total. Y bueno, entre esa desregulación aprovechamos la falta de memoria de muchos argentinos, entre ellos muchos que votaron a Milei, que no saben qué ocurrió en los 90 y que tienen la esperanza de que, porque hay una asociación sobre privado-eficiencia, que si lo concesiona un privado o si es propiedad de un privado, depende de los dos métodos que se usen, va a aumentar la eficiencia del ferrocarril en este caso, ¿no? También un camino un poco cimentado, en parte por la existencia de ciertos servicios testimoniales de larga distancia que se implementaron en los últimos años, ¿no? Que vos ponías el claro ejemplo de Mar del Plata como lo contrario, o sea, es un servicio que funciona bien, que tiene demanda y que tiene una demanda mayor a la oferta, ¿no? Lo mismo Rosario, por ejemplo, es un nodo portuario muy importante, Córdoba, ahora. Rezá para que me lo pueda tomar en noviembre porque me tengo que ir a Rosario y me iré en tren, así imagínate. Bueno, sí, el problema también es que hay, más allá de que te lo puedas tomar o no, después tenés como problemas durante el viaje. Pero como que... Claro, lo decís lo decís por los casos de Palmira, por ejemplo, en Mendoza, que se inauguró el tren a Palmira y duraba 40 horas. Claro, casi. O lo mismo a Tucumán. O sea, una persona que va a Tucumán. Realmente, ¿quiénes van primero? Lo pones en un precio bajo para que acceda a personas justamente de nivel socioeconómico menor, lo cual aplaudo. Ahora, esa persona, ¿de qué trabaja? ¿Tiene ese tiempo para estar un día y medio yendo a Tucumán y después de vuelta? O sea, se pusieron a pensar en la demanda. Me parece que había también una cuestión como muy vamos a que vuelva el tren y como una cosa un poco romántica, si se quiere, en lugar de decir, que es una nota que yo saqué hace 2 años, que dije, ¿qué onda? O sea, básicamente son 6.000 caracteres de ¿qué onda? ¿Ponemos más servicios que realmente tengan demanda o seguimos con estos servicios testimoniales a Palmira, a Tucumán o realmente los hacemos competitivos desde el Estado y no con este sistema? Perdón porque ya me fui un poco. No, tranquilo, no por te los trenes preocupes. más que por las... No te preocupes. ¿Y cómo viviste, ya que tocamos este tema, y como te metiste en mi debilidad, así que imagínate. Bien. ¿Cómo viviste lo que pasó en Palermo con la línea San Martín? El famoso accidente de ese tiempo. Bueno, lo viví trabajando porque lo cubrí. Sí, lo cubrí a nivel del momento, la noticia en caliente, digamos, de qué era lo que había pasado. Después lo cubrí cuando hubo que dar cuenta acerca de cuánto de ese accidente es una muestra de lo que está pasando a nivel ferroviario, a nivel nacional y metropolitano, y cuánto no. ¿Y cuánto para vos es responsabilidad del gobierno actual y del anterior? Yo creo que es mutua, ¿eh? Yo creo que tenés una cuestión del actual y también del anterior, medio como, podrían haber reemplazado algunas piezas acá. Si robaban cables, bueno, los tenías que reponer, tenías que hacer un plan antivandálico para reponer los cables, se podría decir, ¿no? Sí, de todas maneras, si vos quitas también vigilancia de las estaciones, hay que también dejar en claro, y es bastante difícil de explicar, que un robo de cables no es vamos nosotros dos y nos robamos un cacho de cable, no. Implica sacar elementos pesados con connivencia. O sea, vos no podés ir a sacar un cable de querusa. Eso, no sea, claro. O sea, eso es nosotros robando un kiosco.
¿no? Implica como connivencia de varios sectores. Si vos le sacás todo el personal de vigilancia a las estaciones porque no hay plata y después esperás que eso no ocurra y que, o sea, no debería ocurrir, digo, pero me parece que además de que el gobierno nacional anterior dejó el camino cimentado para que haya algunas cuestiones de las cuales ahora se aprovechen, como por ejemplo no estaban funcionando bien determinados ramales, entonces, bueno, los dejamos caer aún más y bueno, y que venga y se justifique el discurso privatizador. Me parece que también en este momento, o sea, febrero o marzo, se sacan las partidas destinadas al mantenimiento del transporte público, entre ellos el ferrocarril, se saca vigilancia, se dejan sin cortar los pastos, o sea, hay un montón de elementos que facilitan el robo de cables. Por otra parte, también la compra de cables implica una licitación, esa licitación lleva tiempo. Bueno, hay distintas cosas que no se hicieron en el gobierno anterior y que en este se profundizaron y agravaron, que sin dudas influyeron para que existiera este choque y para que se trabajara así, ¿no? De esta manera, como, bueno, no hay cables, entonces avisamos con un método que sigue siendo polémico. Algunos creen que sigue siendo seguro igual porque está en los manuales de prácticas y debería poder hacerse este aviso sin que haya ningún inconveniente, aunque no haya comunicación por cables, con este método que se había usado. A la vista está que no resultó. Por lo menos acá no funciona. Claro. Estas cuestiones que vos ves o que comentamos del gobierno actual desfinanciando determinado sector con una finalidad, con cierta finalidad, con la que sea, ¿la ves en otras áreas, más allá de los trenes? Tendría que pensar bien realmente para no hablar a boca de jarro con lo que me aparezca a mí así de una. O sea, sé que en la movilidad es así, en los trenes en particular, porque también hay una búsqueda de privatizar ese sector, que es algo que no se logró hacer vía ley con otras empresas de transporte, como por ejemplo el transporte aeroportuario, ¿no? En este caso me parece que hubo, porque lo investigué bien, o sea, como periodista es como que no te puedo decir realmente, me consta que en otros sectores se haya desfinanciado por completo. Quizás si me preguntás particularmente alguno, puedo pensar. Sé que en este caso, por revisar los registros de las partidas del Ministerio de Economía, se nota cómo el presupuesto está subejecutado, se levantan partidas necesarias para gastos corrientes y hubo incluso falta de combustible, ¿no? Wow. O sea, ya con eso vos no tenés combustible, no mantenés bien las formaciones, no les pagás a los proveedores para que te hagan los arreglos, intentás resolverlo in-house, pero tampoco resolvés eso porque no tenés los elementos para hacerlo. Bueno, y ni hablar de la cantidad de despidos. Se despide a gente que sabe hacer ese trabajo y que no sabe hacerlo nadie más, después la tenés que reincorporar sí o sí, porque no hay nadie más que lo haga, y después tenés gente dentro de los sectores públicos, dentro de las empresas públicas ferroviarias, que estuvo yendo a trabajar sin cobrar porque no había nadie más que pudiera gestionar ciertas cosas. Y es muy caro sacar a la cúpula. Entonces, bueno, se corta el hilo por lo más delgado y se corta el hilo por el mantenimiento, ¿no? Te quiero preguntar por dos cuestiones ahí. Primero, tema de despidos en general. Genéricamente hablando de Trenes Argentinos. Viste que Trenes Argentinos fue la que más polémica generó por una cuestión de que tenía 30.000 empleados más o menos aproximadamente. Y se decía mucho como esta cuestión de algunos están políticamente, otros no. Vos como periodista, cuando tuviste que analizar la situación de Trenes Argentinos, ¿era así? ¿No era tan así? ¿Había gente por puestos políticos o gente metidos a dedo? ¿Había más o menos personal? Porque hay gente que me ha dicho, aunque te parezca mucho 30.000 personas para un sistema ferroviario, son menos de los que se necesitan a veces para algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, talleres. Es que en realidad también hay que ver cuánto pesa a nivel salarial cada persona, cada trabajador en primer lugar. Hay un tema ahí que tiene que ver con que se compara muchas veces determinada cantidad de empleados con las empresas y eso es bastante difícil en realidad de determinar porque cada país es un mundo, pero por empezar el transporte público como servicio público va a ser deficitario, por lo tanto no es que se espera que sea beneficio cero en todo caso o en el mejor de los casos, sino que va a ser deficitario porque es
un servicio que uno le hace a la sociedad, que le hace también al mundo del trabajo para que los trabajadores puedan llegar a sus hogares y a sus puestos de trabajo, para que uno pueda tener un uso recreativo del tiempo también, porque no es solamente que uno va a trabajar en el transporte público, bueno, distintas cuestiones por las cuales el transporte público es un servicio. Eso implica, en términos generales, que va a ser deficitario. Ahora, en cuanto a las empresas de trenes argentinos, hay, sin dudas, y me parece que en cualquier empresa pública o privada, gente que no debería trabajar ahí, o bien porque no cumple con su trabajo, o bien porque está ahí puesta a dedo, o ambas. Y en este caso el problema es que no se está sacando esos puestos políticos, sino que se están sacando gente que trabajaba y que era necesaria para la operación y para el mantenimiento. Entonces, en realidad es predicar al coro, ¿no? Es fulbito para la tribuna y no, realmente no es una motosierra, no es un bisturí. Y nosotros necesitamos en todo caso un bisturí. Sacar uno por uno, analizar cada uno. Entonces, ¿qué se hizo? Dame una lista. Al voleo y el dame que lo que venga y listo. Y después se dieron cuenta, pará, no había nadie que administrara el tema de los subsidios con respecto al servicio. ¿Qué hacemos? Y no hay nadie que nos pueda manejar esto o que pueda arreglar lo otro. Bueno, hay que reincorporarlo. Toda esa movida que al final lo que provoca es que la gente que realmente se debería ir, que está puesta a dedo muchas veces, sobre todo en las altas esferas, estamos hablando de los que están ahí abajo, siguen ahí porque es muy caro despedirlos. ¿Por qué? Y por la cantidad de indemnizaciones que tienen. Claro. Y porque son altos cargos, son altos salarios, es a nivel político y económico muy caro despedirlos. Estamos, solo por chequear la info que yo tenía, estamos hablando principalmente de capital humano. Porque se habla mucho, se pone mucho claro. Sí, se pone mucho como ahí en capital humano, porque bueno, es como una de las empresas más cuestionadas dentro de lo que es esta atomización que tiene Trenes Argentinos, que también es muy mala en ese sentido, es muy perjudicial. Cuando analicé el tema también, que lo hice para Cenital, después del choque, y dije, bueno, analicemos un poco cuál es la estructura de SOFCE. Bueno, lo que me contaban las fuentes internas era, sí, hay un montón de gente que no debería estar, pero esos siguen estando. Claro. Y quiero pasar al segundo tema. Vos fuiste una de las primeras personas que yo leí que habló de los despidos en el Museo Nacional Ferroviario. Sí. ¿Esos despidos se mantienen vigentes? ¿Reincorporaron algunos o no? ¿Y qué tan cierto es esto? Yo he leído comentarios de todo tipo, de gente diciendo, no, qué barbaridad, hasta incluso el delirio de gente que defiende por cualquier razón este gobierno diciendo, ¿para qué querés un museo ferroviario? Claro. ¿Viste? Pero bueno, ¿cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo lo cubriste? Y me gustaría que me expliques como el desarrollo de lo que viene pasando con el museo. Claro, en realidad yo no lo cubrí porque como tengo una columna quincenal, a veces no puedo tocar todos los temas. O sea, la realidad va demasiado rápido y no claro. Y como también tengo de ocupación, que soy comunicadora y me dedico también al campo de la comunicación y la consultoría, entonces no tengo tanto tiempo para cubrirlo, sino que realmente lo comunico humildemente desde mis cuentas de redes sociales, como también para ver si alguien lo puede tomar, lo puede levantar. Después muchas veces hay colegas que me contactan para saber del tema y se enteran y así también se va como corriendo un poco la voz. En el caso del Museo Nacional Ferroviario, que tuve la suerte de visitar por última vez el 25 de mayo, que se hizo una jornada especial. Bueno, había también como ciertas food trucks y como cosas para comer adelante, como que se armó ahí un plancito de feriado y bueno, yo me metí ahí bueno, en lo que tenía que ver con lo ferroviario y la pasión con la que vos ves y lo que sabe la gente que es guía en el Museo Nacional Ferroviario, que supongo que vos también lo has visto, la pasión y las ganas que le ponen y sobre todo el hecho de conservar ese acervo que no todo el mundo es consciente de que tenemos eso y que no sé si todo el mundo quiere guardarlo y mostrarlo de esa manera, ¿no? Como que, no sé, sobre todo a los que están bregando por la privatización de los trenes, si les conviene que tanta gente sepa lo que realmente es nuestra historia ferroviaria, cómo viene y la grandeza en un sentido, ¿no? Cuando uno ve, no sé, desde la carta de Scalabrini y Ortiz en ese sentido hasta las líneas y cómo se fue configurando también ese mapa ferroviario. Nada, desde que se podía comer, te muestra desde el palo de amasar con el que se hacían los ravioles hasta, no sé, Mirta Legrand yendo en un coche
hasta el Festival de Cine de Mar del Plata y el tren como un lujo cotidiano también, ¿no? Como que el espacio público, y dentro del espacio público creo que está la movilidad, como un pequeño lujo para todos, ¿no? Que es algo que se fue perdiendo muchas veces. Y nada, ver toda esa historia y ver de dónde venimos en un punto, en un sentido, es algo súper importante. Y el hecho de que hayan elegido el Día del Ferroviario te muestra también cuál es la intención, ¿no? Sí, la intención es como lo que hicieron mostrar... con el 8M, ¿no? Que justo el 8 de marzo hicieron lo del Salón de las Mujeres. Sí, tomar ese simbolismo del efemérides para decir, bueno, nosotros estamos en contra de la historia y acá hay que cercenar todo y el Museo Ferroviario también. En ese sentido, tengo entendido, ¿por qué? Porque antes era un poco más sencillo, hasta el año pasado, chequear data periodística. En este momento no hay intención desde la esfera pública por dar información. O sea, uno hace un pedido de información pública, con el gobierno de la ciudad ha tenido suerte, con el gobierno nacional no. Esta nueva normativa que propone Milei acerca de sacar los pedidos de información pública en algunos casos, me parece que ya en la práctica se está haciendo. Y entonces es difícil también tener información que uno diga realmente ocurre así. Estuve chequeando de los dos lados. El gobierno nacional dice que fueron despidos de gente que no estaba en planta. La gente que fue despedida dice que estaban en planta realmente. De esos, por ahora, 7 despidos chequeados, hay 5 que fueron reincorporados. ¿Por qué? Porque dentro de DECAF, que es Trenes Argentinos Capital Humano, están los empleados del Museo Nacional Ferroviario y ahí es donde más se sacó. En estos últimos días, o sea, viene ya 80 despidos en lo que va del año, ¿no? Claro. Vos me imagino que por algo sabrás de todo esto más allá de tu pasión o de tu interés por este tema. ¿Sos usuaria del ferrocarril? No sé si de todos los días, pero sí sos usuaria del ferrocarril. Uh-huh. Habrás vivido, igual que yo, lo que fue la época TVA, Metropolitano y todo. Sí, afortunadamente no tanto porque yo me vine desde Olavarría en 2010. Entonces, zafé un poco más. Solo 4 años lo viviste, claro, se podría decir. Sí. Era duro viajar en tren en esa época. Era durísimo. ¿Y por qué crees que se quiere volver a eso, viste? Porque están las pruebas, o sea, no es que tuvimos que ver que se viajaba con trenes de Buenos Aires y teníamos todos doble piso y las medidas de seguridad eran excelentes. No, nada que ver. No, además el doble piso, ¿no? Cuestionable también, ¿no? Era cuestionable. Era como que lo hicimos nosotros con alambre, ¿no? No era un doble piso, viste, el TBG de francés. Pero TGV. Pero nada, por un lado me parece la falta de memoria y el hecho de que hay una gran parte del electorado que ni siquiera vivió eso o que eligió olvidarlo. Y el hecho sobre todo que dicen, bueno, pero esta vez va a ser distinto porque ahora no es como en los 90, lo cual sí, siempre es distinto en un punto, o sea, la historia no se va a repetir exactamente al pie de la letra. Se olvida la cantidad de subsidios que se ponían para mantener la operación de Metropolitana. O sea, de eso de que nosotros terminamos gastando más plata que si lo hubiéramos operado nosotros públicamente, bueno, ese detalle que me parece central no está siendo tenido en cuenta. Y por otra parte también me parece que a diferencia de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas públicas, Trenes Argentinos en general no tiene nadie que la defienda, salvo 3 gatos locos, que somos nosotros, y 2 boludos más, perdón, pero... Y el pollo capaz a veces, y qué sé yo, nadie más. Y hasta ahí, porque después no es que tenés agente... Sí, tenés que irte a YouTube para buscar a la gente que quiere al tren. Exactamente, y también incluso cuando uno busca políticamente, salvo algún que otro senador, bueno, la verdad es que el tema tampoco aparece en el Congreso. En resumidas cuentas, no hay nadie que defienda estos trenes. Y por otra parte también me parece que a nivel nacional hay un desinterés total por los trenes metropolitanos porque no se usan, o sea, salvo que vivas en el AMBA, no se usan, y me parece que también hay como una cierta cosa de no me importa porque, o sea, ustedes se quejan pero pagan el boleto re barato en comparación a mí, que vivo en tal ciudad chica y pago no sé cuánto y tengo un costo de vida mayor por eso, que es en un punto el desinterés lo entiendo, ya en algunos casos hay como cierto goce, ¿no? De la situación, como de cierto resentimiento de, bueno, se pagan todo el tiempo barato el boleto y encima se quejan.
que se caguen. Bueno, entonces, eso también, que eso lo dije en otra columna, me salieron a matar, y con razón, porque yo sabía que iba a traer cola eso, otra columna en el diario AR, pero me parece que está entre el desinterés total del resto de la población, ¿no? Que son los 2/3 restantes, o sea, 1/3 vive en el AMBA y los otros 2/3 restantes viven en el resto del país, y como ese desinterés que muta muchas veces en el liso y llano goce de la situación, y por otra parte también esta cuestión de no se puede viajar más como se viaja. Ahora, vos, un servicio que ya viene deteriorándose un poco, aunque, digamos, todo también mejoró muchísimo, lamentablemente, después de la tragedia de Once. O sea, tuvo que haber una tragedia para que realmente se tomara conciencia y se cambiaran los trenes y bueno, y otro montón de cuestiones, se renovaran las estaciones, las vías, se retomara el transporte de larga distancia, bla. Eso fue hace unos años, no sé si todo el mundo tomó conciencia de que eso fue gracias a un esfuerzo público y que no da desarmarlo todo para ver si es distinto a como era en los 90.